Bueno, muy buenas noches con todas y con todos los presentes. Primero darles la bienvenida a esta 21ª conferencia magistral en el que nos acompaña el doctor Juan Elías Carrión Díaz, que aparte de es un gran profesor en la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Ricardo Palma. Si me permite, doctor Juan, primero las disculpas del caso por la demora, por fallas técnicas que a veces suceden. Eh, pero si me permite, por favor, darle la presentación que el equipo de Proyecto 024 ha preparado para usted. Darle la bienvenida nuevamente y agradecerle por su gran ponencia que tendrá el día de hoy. Por favor, me confirma si si se puede visualizar el video que colocaré. Bueno, el tema del día de hoy es la intervención delictiva en el derecho penal. Aún no se logra abrir, creo, el archivo, ¿no? Buenas tardes. Muy buenas tardes, reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 21ª conferencia magistral, en la cual desarrollaremos el tema la intervención delictiva en el derecho penal, la cual estará a cargo del doctor Juan Elías Carrión Díaz, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Málaga, España. Es miembro consultivo honorario del Taller de Investigación Jurídico Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es miembro de la Comisión de Estudios de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Lima. En el área de la docencia, el magíster Juan Carrión es profesor en la Universidad de San Martín de Porres y de la Universidad Ricardo Palma. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo al doctor Juan Elías Carrión Díaz por su presencia el día de hoy y por acompañarnos con su importante tema, la intervención delictiva en el derecho penal. Muchas gracias.
Bueno, nuevamente muchísimas gracias, doctor, por su ponencia el día de hoy. Le cedo la palabra y no le quito más tiempo. Nuevamente, disculpas y muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas tardes, buenas noches, porque veo que hay varios países. No, en primer lugar, gracias a ustedes, ¿no? Gracias al profesor Ishii por la invitación. Gracias a ustedes por difundir el derecho penal, ¿no? Veo que hay personas de varios países, ¿no? Eso es genial, ¿no? Veo El Salvador, Honduras, Argentina. Eso es genial, ¿no? Porque es nuestra patria grande, ¿no? O sea, todos somos parte de un mismo país, ¿no? Y si bien el tema a exponer se va a basar sobre el derecho penal peruano, pero igual tenemos características, ¿no? Porque tenemos casi la misma influencia española y romano-germánica, principalmente, ¿no? Así que, y no sé cómo es la metodología, pero conmigo cuando deseen pueden interrumpir con algunos casos que ustedes tengan. Me ha tocado un tema amplio y voy a tratar de abarcar todo, ¿no? Voy a tratar de abarcar todos los criterios de intervención delictiva. Yo tengo diapositivas. Sí, sí, no sé si. Así lo puedo compartir. Creo que sí lo ven, ¿no? Si no me indican, si es que no lo ven. Todo bien, doctor. Sí, gracias. El tema que me encargaron es intervención delictiva, o sea, las formas de intervención en el delito, autoría y participación como lo conocemos. Eh, ¿Por qué es importante distinguir entre autores y partícipes? Tiene su base en el principio de culpabilidad, ¿no? En el Código Penal peruano lo tenemos en el artículo 7 del título preliminar. Está regulado el principio de culpabilidad. Y una de las variantes, más allá de la proscripción de la responsabilidad objetiva, es la exigencia de la responsabilidad de cada uno por el hecho propio. En base a eso se tiene que individualizar el aporte de cada sujeto en el hecho delictivo. No se puede imputar en bloque o en general, ¿no? Yo tengo que individualizar la intervención concreta de cada sujeto a quien se pretenda imputar. Por eso la importancia de esta figura, ¿no? Sobre la intervención del hecho delictivo. Ahora, el problema es a quién le doy tal aporte y en base a qué. Eso es la siguiente pregunta, ¿no? Por eso principalmente hay dos teorías, ¿no? Está la teoría que es el sistema unitario de autor, o sea, las formas de cómo intervienen los sujetos en el hecho delictivo. Uno dice el sistema unitario de autor, que dice no se hace diferencias entre autores y partícipes, porque ambos parten de la causalidad y todos ellos dan un aporte causal, entonces no hay manera de distinguirlo y todos responden como autores, ¿no? Entonces no los distinguen. Esta es la idea del sistema unitario de autor. Ahora, ¿el sistema unitario de autor se aplica en el sistema peruano? Sí se aplica en el sistema peruano para los delitos imprudentes, ¿no? Por ejemplo, en España ya hay casos donde aplican formas de intervención delictiva en delitos imprudentes, ¿no? En algunas situaciones. Aquí en Perú todavía no hay, no sé cómo es en sus países. En Argentina creo que tampoco hay, en Ecuador he visto que todavía no hay. O sea, los delitos imprudentes siguen siendo sistema unitario de autor, es decir, todos responden como autores, ¿no? Porque se indica que no hay el planeamiento y no hay esa coordinación que de lo contrario lo vincularía a un delito doloso y por tanto sería manejable las formas de intervención en el delito como autores y partícipes. Entonces, ese es en cuanto al sistema unitario de autor, donde todos son autores, no hay manera de distinguir entre quiénes son autores y quiénes son partícipes, porque todos dan un aporte causal, ¿no? Creo que en Latinoamérica no hay en cuanto a los delitos dolosos, no hay ningún país que siga este sistema. Y la otra variante es el sistema diferenciador, ¿no? Es decir, aquellos que buscan distinguir entre quiénes son autores y quiénes son partícipes, ¿no? O sea, ellos indican
que hay que hablar de autores por un lado y partícipes por el otro lado, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es cómo distingo a quienes son autores y quienes son partícipes. Esto se encuentra el concepto unitario de autor. Y hay varias teorías, ¿no? Está la teoría objetivo formal, hay varias teorías, ¿no? Pero la teoría dominante todavía es el concepto restrictivo de autor, ¿no? O sea, el concepto restrictivo de autor eh, se indica en base a la teoría del dominio del hecho. Su máximo representante es Roxin, ¿no? Todavía vigente. Habla de que autor es el sujeto central, ¿no? Del cual se va a desprender todas las demás acciones, entre ellas la participación que va a ser de manera accesoria a ella, ¿no? Por eso es que indica o indican toda la tendencia que es mayoritaria, que la parte especial, los delitos que se identifican a través en la parte especial, vienen a establecer características de autor, ¿no? Y la participación, ¿cómo entraría ahí? Entraría como una forma de extensión de la punibilidad, ¿no? A través de la parte general. Habría que recurrir a la parte general para aplicar los criterios de participación. Entonces, eso en cuanto al concepto restrictivo de autor. Esto es lo que les indicaba. La teoría objetivo material es la del dominio del hecho, ¿no? Se indica, son autores quienes tienen dominio, o sea, los autores son los que van a tener dominio del hecho y el partícipe va a ser aquel que no tiene dominio del hecho, ¿no? Entonces esa es la idea porque hay una idea entre los que diferencian entre autores y partícipes, una idea de accesoriedad cuantitativa, en el sentido de que alguien tiene que ejecutar, ese alguien es el autor quien tiene que ejecutar el delito, y hay una accesoriedad cualitativa, en el sentido de qué es lo que vincula, qué acto o qué parte de la teoría del delito en específico es lo que vincula al autor, qué es lo que tiene que hacer el autor, es decir, si el hecho del autor tiene que ser culpable para que vincule a su partícipe, eso se llama accesoriedad máxima, o está la mínima que dice que el autor por lo menos el hecho tiene que ser típico, ¿no? O la doctrina mayoritaria, ¿no? Que es la accesoriedad limitada, que dice que el hecho del autor tiene que llegar a grado de injusto. Es decir, tiene que ser típica y antijurídica el hecho del autor, para que lo vincule el partícipe, ¿no? Entonces, bajo esos parámetros, la teoría del dominio del hecho, esto es lo que ya venía desde Belzel, pero Roxin es el que lo sistematiza, ¿no? A través de su ya famoso libro, ¿no? Que es Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, ¿no? Sumamente recomendable, ¿no? Es la obra más importante, ¿no? En autoría y participación. Todavía es la obra más importante. Porque hay otros autores, Jacobs, por ejemplo, está Sansinetti en Argentina, que empiezan a hablar de que, bueno, Sansinetti hace tiempo, ¿no? Y está Robert Planas, ¿no? Que empieza en España, Robert Planas, que van en la línea de que el partícipe no puede responder, estaría respondiendo por un hecho ajeno, ¿no? Y tendría que tener un hecho propio. O sea, tendría que haber un injusto no solo del autor, sino también un injusto del partícipe. Esa es más o menos la otra línea, ¿no? Que es minoritaria, ¿no? La del dominio del hecho todavía es mayoritaria. En Perú es mayoritaria en la doctrina y en la jurisprudencia ampliamente, ¿no? Acá, por ejemplo, está la Corte Suprema, ¿no? Por la Corte Suprema del Perú, que dice toda forma de autoría dolosa en los delitos dolosos de resultados en su forma de modalidad directa, mediático-autoría, ¿no? Se caracteriza por el dominio del hecho, ¿no? Está indicando que el dominio del hecho es la figura determinante para identificar a quienes son autores, ¿no? Y distinguirlos de quienes son partícipes. Ahora, ¿cómo entiendo dominio del hecho? Ese es el otro problema, ¿no? Acá hay otra de la Corte Suprema que indica que el dominio del hecho es el baremo para diferenciar entre autores y partícipes. Ahora, en cuanto al dominio del hecho, porque Roxin indica que es el señor, tiene señoría el hecho, el dominio, la determinación, pero se
se desprende a través de dos criterios, ¿no? Es un dominio positivo y es un dominio negativo. Quien tiene dominio del hecho tiene que determinar cuándo, o sea, es quien determina cuándo se cometerá el delito, o sea, tiene el poder positivo de decidir sobre el hecho delictivo. Y aquel que tendrá el dominio negativo en el sentido de interrumpirlo, ¿no? Aquel que tenga el poder de decidir y el poder de interrumpir el hecho delictivo, o sea, el que tiene poder de decisión sobre el hecho delictivo, será autor, ¿no? Y en las variantes de autor ya vamos a ver a continuación. Aquí están las clases de dominio del hecho, porque Roxin es el que a través de su libro Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, es el que ha desmembrado el dominio del hecho, ¿no? Porque tenemos tres clases de autoría. En el Código Penal peruano, en Perú hemos tenido tres códigos penales. El de 1863, que fue el primer código penal, de influencia eminentemente española. Luego el de 1924, el que se llama el Código Maurtua, influencia del proyecto penal suizo, donde se regulaba la autoría en el artículo 100, ¿no? Guardaba otras características, ¿no? Pero, y el actual Código Penal es del 91, ¿no? Que en su artículo 23 hace referencia a las tres formas de autoría. Y en cuanto al dominio del hecho, Roxin ha indicado que en el autor directo existe un dominio de la acción, ¿no? El dominio del hecho se identifica como un dominio de la acción. Y el dominio del hecho en la coautoría o en la autoría mediata se entiende como un dominio de la voluntad, ¿no? El dominio de la voluntad del hombre de atrás que domina al instrumento, ¿no? A través de varias, puede ser por coacción, por error, así como lo vamos a ver a continuación. A continuación. Y luego en la coautoría, cuando varios comparten ese dominio del hecho, existe un codominio, ¿no? Codominio funcional o dominio funcional del hecho, como lo quieran denominar, ¿no? Cuando ese dominio es compartido a través de varios sujetos con poder de decisión. Entonces, eso en cuanto a las formas de autoría. Aquí está el artículo 23 del Código Penal peruano. Seguramente sus países lo tienen parecido. Indica quien realiza directamente, o sea, es quien realiza directamente la acción típica, ¿no? O sea, es quien se podría decir es quien se ensucia las manos, ¿no? Al momento de ejecutar el delito. O sea, es el que lo realiza por sí. Por eso es que tiene dominio de la acción, ¿no? Tiene el dominio directo sobre la situación concreta. Aquí no hay muchas discusiones en cuanto al autor directo. Las discusiones vienen en cuanto al autor mediato y en cuanto al coautor. Aquí no hay mucho problema en cuanto a identificación, ¿no? A mata a B y, bueno, es autor directo, ¿no? A tiene acceso carnal mediante violencia o amenaza con B y es autor directo, ¿no? No hay mucha complicación, ¿no? O A sustrae, qué sé yo, el bien mueble mediante violencia o amenaza, ¿no? Configura el delito de robo, ¿no? Entonces no hay mucho problema. No hay mucho problema en la autoría directa, pero generalmente en nuestras sociedades cada vez más complejas, los delitos pocos se cometen a través de una sola persona, ¿no? Generalmente se cometen con el concierto de muchas o intervención de varias personas. Aquí está lo que ha indicado la Corte Suprema también. Es el que lo realiza personalmente y de modo directo. No hay mucho inconveniente para identificar la imputación del autor directo. En cuanto al autor mediato, también se desprende del artículo 23. Dice el que comete el delito por medio de otro, ¿no? O sea, es el que realiza el delito o es el que ejecuta el delito, pero no directamente. Por eso dice mediato, ¿no? Lo realiza a través de otro. Pero ¿quién es ese otro? Ese otro es un instrumento. Ahora, ¿es cualquier instrumento o tiene que ser un instrumento identificado con una voluntad humana? Tiene que ser un instrumento al cual se identifique una voluntad humana, ¿no? O sea, aquel instrumento, aquella persona que realice una conducta humana, porque saben que hay supuestos de ausencia de acción, ¿no?
Por ejemplo, en el Perú se identifican 3 causales de ausencia de acción, ¿no? Fuerza física irresistible, estado de inconsciencia y movimiento reflejo, ¿no? La fuerza física irresistible nosotros la tenemos regulada en el Código Penal. La única, ¿no? Esos supuestos, por ejemplo, no sería complicado hablar de autoría inmediata, ¿no? Porque ahí no está ejerciendo una voluntad humana, no está ejerciendo acción. O en los sujetos, o en los supuestos de utilización de objetos o utilización de animales, terminaría siendo autoría directa. Por eso acá lo que se necesita es la instrumentalización o la actuación de un intermediario, ¿no? Ahora, pero la característica de ese intermediario es que otro domina su voluntad. ¿Y por qué domina su voluntad? Domina su voluntad a través de error, coacción, por ejemplo. Y la otra característica es que existe verticalidad, porque hay un sujeto detrás que domina al instrumento, por ejemplo, lo coacciona. Aquel sujeto que coacciona, por ejemplo, eh, toma como rehén a la familia de un sujeto y le indica que tiene que sustraer un bien o un documento sumamente importante de la casa de alguien, ¿no? Y el sujeto, ese acto lo realiza dolosamente, ¿no? Realiza dolosamente ese sujeto y comete el delito de violación de domicilio, hurto y los delitos que se encuentren, pero lo realiza porque está coaccionado. Ahora, la solución de ahí no va a ser en el tipo penal, ¿no? Va a ser a través de un estado de necesidad, ya se verá si ese estado de necesidad justificante, ¿no? Porque el sujeto está ponderando la vida de su familia sobre sobre el bien patrimonial, ¿no? Y ahí eso sería, por ejemplo, un caso de autoría mediata por coacción. También puede darse los supuestos de error, ¿no? Ver los supuestos de error que el sujeto de detrás domina la voluntad del intermediario valiéndose de su error. Ahora vamos a ver varios supuestos de error, ¿no? O sea, el sujeto ingresa a un supermercado y pone sin que la otra persona se dé cuenta, por ejemplo, no sé, le pone un celular, o se toma un celular y lo esconde ahí porque se lo quiere apropiar luego, y el sujeto sale, no sabe, y las autoridades, las autoridades de control del supermercado lo detectan, ese sujeto no va a responder, pero ese sujeto no está actuando en un error, sería un error de tipo, ¿no? Sería la figura de un error de tipo. El intermediario está actuando en ese caso, dentro de un error de tipo. Entonces, es para esos supuestos donde se da la autoría inmediata, ¿no? Pues cuando el sujeto hombre de atrás, el sujeto activo, es quien instrumentaliza al intermediario para cometer un delito, ¿no? Estas son las características. El dominio de la voluntad. El instrumento tiene que realizar una conducta humana. O sea, por eso es que la característica de de la autoría inmediata, se podría decir clásica, porque Roxin ha introducido luego una autoría inmediata por dominio y organización, que se caracteriza, a diferencia de esta, que el instrumento sí responde. Aquí el instrumento no, y lo tenemos en Perú, en Argentina, luego vamos a verlo, en Argentina se buscó aplicarla, no se aplicó, y en Perú lo tuvimos en el caso Fujimori, ¿no? Entonces, en la autoría inmediata clásica, el instrumento no responde. No responde. La idea es que no responde. Responde el de atrás. Y por eso es que el fundamento, Roxin la encuentra en el dominio de la voluntad. Pensé que los mensajes eran preguntas. Entonces, las características es verticalidad y subordinación, ¿no? El intermediario está subordinado al hombre de detrás. Ha sido recogido por la Corte Suprema, no hay ningún problema. Dice el autor mediato, es aquel que no llega a realizar directamente ni personalmente el delito, puesto que se sirve de otra persona que ejecuta el hecho típico, ¿no? El famoso hombre de atrás, ¿no? Esto no hay mucho problema en la jurisprudencia nacional porque sí ha sido aceptado, ¿no? Acá hay varias
acá hay distinciones con con el coautor, ¿no? Porque se indica que la autoría mediata es vertical, ¿no? Y la coautoría horizontal en principio, ¿no? Porque la coautoría también puede ser vertical. No tiene ningún problema de ser horizontal o ser vertical. En la autoría mediata el instrumento no responde. Luego vamos a ver la distinción con el instigador. Eso que hay otra corte, hay un recurso de nulidad de la Corte Suprema que ha establecido las variantes, ¿no? Del autor mediato, ¿no? Por coacción, por error, intermediarios responsables, aparatos de poder, error de tipo vencible, error de prohibición vencible, error de identidad de la víctima, hay varios supuestos, ¿no? O sea, la idea es que en estos... Ahora, y hay una discusión en el sentido de que es error de tipo vencible, no invencible. Y se indica error de prohibición vencible, no invencible. Pero en Alemania hubo un caso del rey de los gatos, un caso famoso, donde se discutía si es posible que que el intermediario tenga un error de prohibición vencible. Hay un problema sobre si es vencible o invencible. Acá la Suprema no está discutiendo sobre si es vencible o invencible, porque se dice que el instrumento, si es vencible, ustedes saben, si es un error de tipo vencible, se elimina el dolo y queda la idea de culpa, ¿no? Queda su responsabilidad por culpa, pero sigue siendo responsable. En cambio, en el error de prohibición vencible, por su parte, se le atenúa la responsabilidad, ¿no? En el invencible se excluye se le debe absolver, se le excluye la imputación, y en el vencible se le atenúa. Después hay supuestos también de autoría inmediata por coacción, como les indicaba. Cuando coaccionan al intermediario o al instrumento, también podría estar coaccionado. Ahora, la coacción tiene que ser relevante, ¿no? O puede ser los supuestos que actúa sin dolo también, autoría inmediata por error. Puede ser error de tipo y error de prohibición. Otros supuestos, la autoría inmediata a pesar que no originó el error, ¿no? Sino puede ser también la situación que se aprovecha el error, como el caso del espantapájaros, ¿no? Es conocido en la doctrina el caso del espantapájaros. De pie Pedro quiere disparar por una travesura al espantapájaro y Roberto le presta para ello su escopeta, ¿no? A pesar que sabe que no es un espantapájaro el que está ahí, ¿no? Si en ese momento no es un espantapájaro, sino es una persona que se echó a dormir. Y ahí el sujeto se está aprovechando del error del otro, pensando que es un espantapájaro como dispara todos los días, solo que en en ese momento no está una persona durmiendo ahí y realiza el disparo, ¿no? Entonces ahí está instrumentalizándolo, no se está aprovechando del error. Después también hay situaciones donde el intermediario puede actuar de manera justificada, ¿no? En el caso que les indiqué hace rato, ¿no? Hace un momento, en la situación que coacciona al intermediario, ¿no? Porque ese sujeto va a actuar amparado en el estado de necesidad justificante. O también situaciones de legítima defensa. O sea, hay varias formas en las que se puede dar la autoría inmediata, ¿no? Por error de tipo. También puede darse en situaciones de error de tipo, como yo les indicaba. También se aprovecha como la situación de más arriba. Este es el caso de Rey de los Gatos, ¿no? En Alemania, o este caso, ¿no? Cuando dos sujetos, una pareja de esposos, le hicieron creer a una persona, ¿no? Que iban a salvar, que querían matar a una mujer, ¿no? Y se aprovecharon de otra persona, ¿no? Haciéndole creer que debía salvar al mundo. Pero no la terminó matando, ¿no? Sino llegó a grado de tentativa, ¿no? Y lo que se discutía es si el intermediario tiene que actuar en el error de prohibición invencible o vencible, porque la diferencia está en que
parecido al error de tipo, que la vencibilidad o invencibilidad está sujeto a si el deber de cuidado, si el sujeto habiendo actuado con el cuidado debido hubiera podido salir del error, es vencible. Si a pesar de actuar con el debido cuidado, con todas las condiciones necesarias, nunca hubiera podido salir del error, es invencible. Entonces se puede dar autoría inmediata por error, por engaño, ¿no? También, ¿no? O sea, uno le dice, le dice, súbete, te presto mi vehículo, ¿no? Y se sube y total el vehículo no tiene frenos, ¿no? Y sufre un accidente, ¿no? Uno no podría decir autolesiones, ¿no? Estaría haciéndolo caer en error para que se autolesione. También sería autoría inmediata. Hay un montón de supuestos, o también por cumplimiento de deber, ¿no? Acá cuando se engaña al policía, por ejemplo, ¿no? Que en este caso, finge que está siendo agredida para que el policía intervenga, ¿no? En cumplimiento de su deber, ¿no? El policía cree que está cumpliendo su deber, ¿no? Así hay un montón de supuestos, y esta es la autoría inmediata por dominio de organización, donde responde el intermediario. Acá responde penalmente el intermediario. Esto lo creó Roxin, más o menos en 62, 63. Roxin hace referencia a los juicios de Nuremberg, ¿no? Luego la Segunda Guerra Mundial, viene el problema del juicio de Nuremberg, y luego en el 62, 1962, que capturan a Eichmann, a Adolf Eichmann en Argentina, y luego y los criterios de imputación, ¿no? De cómo iban a imputar, ¿no? En el caso de Nuremberg, o sea, cómo iban a imputar a las altas esferas, ¿no? El problema no está en imputar a los de abajo, los autores directos, si es autor directo o si son coautores. No hay problema porque son los que se ensucian las manos, son los que ejecutan de manera directa. El problema está en imputar a los de arriba. ¿Cómo terminan respondiendo los de arriba? Ahí está el problema. No hay discusión en la doctrina en el sentido de la imputación contra los de abajo, contra los ejecutores. El problema está al momento de imputar a los de arriba, a los superiores jerárquicos o al superior jerárquico. Ahí entra la discusión. Y Roxin, revisando los juicios de Nuremberg, llega a identificar que no hubo ningún acto de coacción, no hubo ningún acto de error. Es complicado que estas situaciones se den situaciones de error. Y él indica, ¿no? Que es complicado, no había supuestos para decir que el superior jerárquico dominaba a los ejecutores, porque se llega a dar cuenta que los ejecutores son libres. O sea, son libres, ellos realizan dolosamente el delito. Entonces, es distinta a la autoría inmediata clásica, ¿no? En el sentido de que está actuando por error o está coaccionado. En esas situaciones, el sujeto actúa de manera libre, ¿no? Libre y voluntaria. Entonces, el problema estaba en que no podía dominar, el hombre de atrás en estas situaciones no domina al hombre de adelante, sino que ahí está el problema. Por eso Roxin establece varios presupuestos todos estos presupuestos está para fundamentar el dominio del hombre de arriba, del superior jerárquico, porque no hay problema para fundamentar la imputación del de abajo, porque el que ejecuta dispara y no pasa nada, ¿no? Es responsable y no hay mucho problema ahí. El problema está para imputar al de arriba. Entonces, porque Roxin dice, en estas situaciones de aparatos de poder, eh, el problema, a diferencia de otros delitos comunes, donde es más peligroso quien está más cerca del delito, aquí en estas situaciones es más peligroso quien está más lejos, quien está más arriba en la escala jerárquica. ¿Por qué? Porque tiene más poder. Mientras más arriba esté, tiene más poder. Y establece unos requisitos, ¿no? Establece el primer requisito, el poder de mando, que el superior tiene que tener poder de decisión. Es un elemento fundamental que tiene que tener poder de decisión sobre una determinada competencia. Ahora, ese poder de decisión puede estar en manos de varios, o por ejemplo los que van transmitiendo la orden en una estructura jerárquica,
Para Roxin serían autores mediatos en cadena, ¿no? El superior sería autor mediato. Y el último ejecutor terminaría siendo autor si es uno y coautor si son varios, ¿no? Entonces, se exige un poder de mando, es decir, un poder de decisión sobre un determinado ámbito de competencia, y todo aquel que tenga poder de decisión sobre la orden delictiva va a poder ser autor mediato. De ahí Cayambos ha tratado de limitar esa figura, diciendo que no puede ser todo, sino un determinado sector de la cúpula, pero más allá de eso, por ejemplo, termina aceptando este planteamiento. Después Roxin habla de que el aparato tiene que actuar al margen de la legalidad. Es decir, todo el aparato tiene que actuar al margen de la legalidad, ¿no? Por ejemplo, esto se ha dado en Perú, por ejemplo, con el caso Fujimori, ¿no? Donde existía, por un lado, un aparato estatal de respeto a los derechos humanos y por el otro lado existía un grupo destinado a cometer determinados delitos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay autores dicen que esto no suma, ¿no? Al dominio de organización del sujeto, ¿no? Porque el sujeto, el superior jerárquico, como tiene el dominio de la organización, a través de estos presupuestos, ya no se preocupa mucho o ya no se preocupa de dominar al ejecutor de manera directa, porque lo domina a través de la organización. Por eso es el título dominio de organización. O sea, el superior domina toda la organización y como domina la organización y el sujeto ejecutor está dentro de ella, la domina inmediatamente a través de ella. Y el otro requisito es la fungibilidad, ¿no? O sustituibilidad. Esto va en dirección al ejecutor del delito. Tiene que ser sustituible, ¿no? O sea, el sujeto tiene que ser sustituible. Es decir, porque Roxin indica que la orden nunca va a correr riesgo. Cuando la orden está dada, nunca va a correr riesgo en el sentido de que en caso que el ejecutor no quiera cumplirla, pues puede ser sustituible como por otro y nunca va a correr riesgo la orden porque si él no desea hacerlo, pues otro lo va a reemplazar. Estos tres presupuestos sirvieron para condenar en Perú a Abimael Guzmán, ¿no? Que fue condenado por terrorismo, ¿no? Estos tres primeros presupuestos. Luego la defensa indicó en su época, en su momento, que esta figura estaba con el Código Peruano, el Código Penal Peruano de 1924, estaba en el artículo 100. La defensa de Abimael indicaba que esta figura no estaba regulada en el Código Penal. Y la sala, cuando lo condenó, indicó que incluso no necesita estar regulada, ¿no? Porque son criterios doctrinarios. Y lo condenó como autor mediato. Fueron solo por esos tres presupuestos. Después Roxin entra en un debate con Schroeder, que es otro alemán, que también habla de autoría mediata de esta figura, pero fundamenta solo en la disposición al hecho. Indica más o menos que el superior jerárquico es autor mediato porque el sujeto, los ejecutores que ingresan a la organización ya están dispuestos, tienen una elevada disposición a cometer el delito, es decir, van a obedecer la orden. Saben para qué entran. Y Roxin lo que hizo es, sumó ese requisito como cuarto elemento de su teoría de autoridad mediata por dominio de organización. Estos cuatro presupuestos fueron usados por la Corte Suprema Peruana en 2009 para condenar a Fujimori. Y que luego fue confirmada, ¿no? Luego, respecto a esto, hay varias teorías, ¿no? Después otros indican que es coautor. Está Jim Bernard, por ejemplo, que dice en España, ¿no? Que indica que el superior jerárquico es instigador, que puede haber instigación en cadena. Bueno, después hay otros que indican que el superior jerárquico termina siendo cómplice. Hay varias posiciones, ¿no? O hay otros que hablan, ¿no? Que el de arriba responde por un delito de infracción de deber, en el caso de Fujimori, por ejemplo. Hay varios planteamientos ahí. En la Corte Suprema también hay muchos casos. Incluso en Perú hay un ex postulante para la alcaldía de Lima,
que estaba siendo, bueno, había sido acusado, claro, había sido acusado por esa figura, y luego se cambió la acusación, la fiscalía cambió la acusación y terminó indicando que no sería autor mediato, sino coautor. Claro, porque la coautoría puede darse de manera vertical, no hay problema. Bueno, entonces eso en cuanto a la autoridad mediata, eh, y la coautoría también está en el artículo 23, dice los que lo cometan conjuntamente, ¿no? O sea, aquí se habla de una imputación recíproca, ¿no? O sea, todo termina respondiendo por el todo, ¿no? Y cada uno da un aporte necesario para el delito, ¿no? Se exige acuerdo común, o sea, el aspecto subjetivo, el acuerdo común, y dentro de la vertiente subjetiva, la ejecución conjunta, ¿no? Y dentro de ello, la división de roles, ¿no? A través de la división de roles o división de trabajo, ¿no? Cada uno ejerce una determinada función en el hecho delictivo conjunto. Ahora, el acuerdo común puede ser tácito, no necesita ser expreso. No necesita ser expreso el acuerdo común. No necesitan conocerse. Ahora, en cuanto a la ejecución conjunta, no todos necesitan ejecutarlo de manera conjunta. O sea, no necesitan todos los coautores ejecutar el delito. En Perú ha habido unos casos que se denomina coautoría no ejecutiva. Eh, Entiendo que la línea va a través de Muñoz Conde, ¿no? Creo que fue él quien empezó a hablar de coautoría no ejecutiva, ¿no? En los supuestos donde puede ser coautor aquel sujeto que no interviene en la ejecución del delito, pero codomina el hecho, ¿no? Por ejemplo, aquel que direcciona desde la cárcel, ¿no? O que dirige desde la cárcel, desde su casa o de un lugar que no sea la ejecución del delito. Siempre y cuando no tenga, siempre y cuando codomine el hecho, creo que no hay ningún problema, ¿no? No necesita ejecutar el delito. Si tiene la posibilidad de decisión y de interrupción, no hay ningún problema para que sea coautor. Ahora, yo creo que siempre termina siendo coautor ejecutivo en todos los casos. O sea, no podría haber coautoría no ejecutiva, en el sentido de que la coautoría no ejecutiva termina siendo coautoría ejecutiva siempre. Por más que, porque el sujeto, el aporte, tiene algún aporte, ¿no? A pesar que no esté en el momento de ejecución, al tener dominio ya está dando su aporte, está ejecutando su división de funciones o la división de roles que se ha dado a través del acuerdo común o el acuerdo de voluntades. Entonces, siempre termina siendo la coautoría, siempre termina siendo ejecutiva, a pesar que el sujeto no esté presente en el momento de los hechos, porque si codomina el hecho, es porque está dando un aporte esencial. O sea, no ejecución en el sentido fenomenológico, ¿no? Pero termina siendo coautoría ejecutiva siempre. En cuanto a la coautoría, también ha sido recogido por la Corte Suprema, no hay inconvenientes. Esto es en cuanto al acuerdo. Esto es en cuanto a la coautoría, ¿no? Los robos pueden darse por coautoría. En cuanto a violación sexual, se discutía en una época como es un delito de propia mano, ¿no? Si podía darse coautoría. Ya hay casos en la jurisprudencia nacional casos de coautoría, incluso casos de coautoría en el delito de tenencia ilegal de armas, ¿no? Hay varios casos de coautoría. El coautor no responde por los excesos, ¿no? Y la vinculación del acuerdo, por eso es la importancia del acuerdo común, ¿no? O el acuerdo de voluntades, la vertiente subjetiva, porque eso va a determinar cuál es la división de funciones y lo que tiene que realizar cada uno. De ahí que no respondan por los excesos, ¿no? Esto cuenta de la ejecución conjunta. Se habla de coautoría sucesiva, ¿no? O sea, en los supuestos cuando el acuerdo común se da en la ejecución del delito, ¿no? En este caso, cuando se suma, ¿no? Su acuerdo lo suma a la ejecución del delito. No había estado en el acuerdo, pero lo suma a la ejecución del delito. Coautoría, se habla de coautoría sucesiva, también de coautoría alternativa, ¿no? Bueno, acá hay una discusión en cuanto a si es coautoría alternativa. En la doctrina hay una discusión si es alternativa o es que
o es que termina siendo quien ejecuta el delito, quien ejecuta directamente el delito, termina siendo autor directo y los demás partícipes. Ahí existe no existen, existe ahí todavía un debate, ¿no? Si termina siendo coautoría alternativa siempre, o en todos los casos. Después hay la coautoría aditiva, cuando no se determina quién, quién al final ejecuta el acto, o todos lo ejecutan al mismo tiempo, cuando todos lo ejecutan al mismo tiempo. En el caso de en el pelotón, ¿no? Se pone en doctrina, ¿no? Que terminan fusilando al sujeto y no saben quién de ellos lo mató. O sea, o quién de ellos disparó primero y lo logró matar, ¿no? Ahora, lo que se critica es que este es un problema, el problema de prueba lo terminan trasladando a una forma de coautoría, ¿no? Como no pueden determinar en el caso concreto con qué disparo murió, terminan imputando a todos, ¿no? Esto también se aplicaba en la jurisprudencia peruana, en el caso de Arequipa. Aquí está, esta me parece que es. Sí, esta es. Casación de Arequipa. Y para más detalles está aquí. No hay forma de ver todo, no hay mucha información. Después hay también coautoría en los delitos de robo con consecuencia muerte, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la figura del robo doloso y la muerte causada de manera imprudente, ¿no? Como producto del robo. Acá está el caso de coautoría aditiva. Ahora, luego, en cuanto a la participación, creo que tengo tiempo todavía, ¿no? En 15 minutos terminaría. Creo que sí, ¿no? Voy a tratar de apurarme. En cuanto a la participación, que quiero llegar hasta los delitos de infracción de deber. Esto ya indiqué en cuanto a la participación, el principio de accesoriedad limitada, que es la doctrina mayoritaria, ¿no? Es decir, lo que el autor debe realizar por lo menos es un injusto penal. O sea, tipicidad más antijuricidad para que lo vincule al autor, al partícipe. Y rige el principio de accesoriedad, ¿no? Necesariamente tiene que haber un autor, que ese autor llegue a ejecutar el delito para que responda el partícipe. Nosotros tenemos en el Código Penal, en el artículo 24, la instigación, y en el artículo 25 tenemos la complicidad, que puede ser primaria y secundaria. En cuanto a la instigación, el que determina a otro a cometer el delito, es partícipe, el instigador no tiene dominio del hecho. Se discute si se puede determinar a quien ya está determinado a cometer el delito. La doctrina nacional no acepta instigar a alguien que ya está decidido a cometer el delito. También puede haber los excesos. Esto, por ejemplo, se diferencia del autor mediato. Se parece en cuanto a la estructura, ¿no? Porque existe un hombre de atrás también, que es el instigador, pero el instigador solo interviene en acto preparatorio, no interviene en acto ejecutivo. Si interviene en acto ejecutivo, ya se tiene que ver otras variantes de imputación. Entonces, el instigador no interviene en acto ejecutivo, solo preparatorio, y es quien determina otro, y ese otro va a ser el autor directo, por ejemplo, y va a depender de él. Va a depender de él. Por lo menos tiene que llegar a ejecutar el delito para que el instigador termine respondiendo. Por eso también se habla de doble dolo, ¿no? El dolo del instigador y el dolo del ejecutor, del ejecutor que viene a ser el autor, ¿no? En la jurisprudencia también se acepta, ¿no? En la jurisprudencia nacional. Nosotros tenemos casos en la jurisprudencia nacional, si bien el Código Penal indica que todos pueden recibir la misma pena, menos el cómplice primario, menos el cómplice secundario, perdón. Eh, Ahora, eso va a depender del caso concreto, ¿no? Nosotros tenemos casos donde el instigador termina recibiendo más pena que el autor. No necesariamente el instigador recibe menos pena. Va a depender de las circunstancias personales, ¿no? Hay varios casos de instigación en delito de corrupción también puede haber.
Hay un montón de casos de investigación. En caso de lucro, homicidios. Y la otra forma de participación es la complicidad, ¿no? La complicidad puede ser primaria, nosotros tenemos complicidad primaria y complicidad secundaria. Y la diferencia está en lo que indica Jim Bernard, ¿no? Sobre el principio de escasez, ¿no? Más o menos en lo que indica él, en el sentido de que va a ser primario cuando el bien aportado es fundamental, ¿no? Es escaso, es difícil de conseguir. Ahora se indica, la doctrina indica que el cómplice primario no puede intervenir en acto ejecutivo. Eso es lo que dice la doctrina mayoritaria. Porque de lo contrario sería un coautor, ¿no? Y el aporte tiene que ser fundamental. Ahora, el cómplice secundario es aquel que puede intervenir en acto ejecutivo, pero como su aporte no es tan importante, es que puede estar presente también en la ejecución, por eso es secundario, ¿no? Ahí, eso es lo que dice el Código Penal peruano. Aporte imprescindible, dice en el cómplice primario, y aporte prescindible en el, en el secundario, ¿no? Ahora, y en el Código Penal peruano, hace unos años, en el artículo 25, en este artículo, en el último párrafo, se incluyó una figura para los supuestos de complicidad en los delitos de infracción de deber, que luego vamos a ver, ¿no? O sea, los supuestos de el denominado por parte de la doctrina como unidad del título de imputación. Se indica, ¿no? O sea, va a responder por esta figura, es decir, hace referencia al cómplice, en razón, a pesar que en él no recaigan las características especiales para ser autor. O sea, está indicando que va a responder por el mismo delito, a pesar, por ejemplo, peculado, aquel extraneus, es decir, aquel que no tiene el deber especial, como va a responder por el mismo delito, sí, como cómplice, a pesar que no tiene las características especiales para ser autor. Eso es un poco criticable, ¿no? Pero eso ha regulado el legislador hace unos años. No había necesidad de regularlo, pero lo ha regulado hace unos años. Distinción de complicidad, aquí hay varias casaciones. También la complicidad secundaria, eh, la Suprema, hay varios pronunciamientos de la Corte Suprema, que no da tiempo para ver todos. Acá hay diferencia entre complicidad secundaria y coautoría, por ejemplo. La complicidad primaria. Eso en cuanto a la complicidad, en cuanto a los delitos de dominio, ¿no? Creo que todavía tengo un poquito de tiempo. Solo quiero terminar esto. No se preocupe, doctor, con ¿Sí? el tiempo, Ah, es nivel Zoom, no hay problema. ok. Gracias. Sí, unos 15 minutos, pero ya termino. Lo anterior en cuanto a los delitos de dominio, ¿no? O en los delitos de organización, en la idea de Jacobs. Y esto es en los delitos de infracción de deber, ¿no? O en los delitos institucionales, en el sentido de Jacobs, ¿no? Aquí estos delitos se caracterizan porque el sujeto tiene una vinculación especial. O sea, hay una vinculación especial para ser autor. Lo anterior que vimos, puede ser, en los delitos de dominio puede ser autor cualquiera, ¿no? Cualquiera puede cumplir o ejecutar o realizar un determinado delito. Acá hay situaciones donde no cualquiera puede ser autor de un determinado delito. Solo aquel que, en base a Roxin, Roxin indica que sobre los delitos de infracción de deber, ¿no? Lo ampara en una norma extrapenal, por ejemplo, en los delitos funcionariales, ¿no? La norma extrapenal que indica, la resolución administrativa que indica que es un funcionario público. Ahora, Roxin bueno, no en sus inicios, pero antes o en ese intervalo hablaba de los delitos patrimoniales, ¿no? De los delitos imprudentes como delitos de infracción de deber, ¿no? Pero luego se apartó de eso, ¿no?
Entonces, existen los delitos de infracción de deber que, a diferencia de los delitos de dominio, no pueden ser cometidos por cualquier persona, sino solo por un grupo reducido, el cual el legislador los ha identificado, eh, que van a ser autores, ¿no? En base a Roxin, el deber extrapenal, y Jacobs habla del deber institucional, ¿no? Por la vulneración que existe del deber institucional, ¿no? Ahora ahora el problema no está ahí, porque si en un parricidio el padre mata al hijo, eh, eh, no hay mucho problema en identificar quién tuvo el deber, ¿no? El problema está o en un peculado, ¿no? El funcionario público que se apropia de los caudales o efectos del Estado que están puestos a su administración o custodia, no hay mucho problema para identificar quién es autor. El problema está cuando intervienen personas que, a pesar de ser funcionarios, por ejemplo, no tienen poder de decisión, son extraños, ¿no? Aquellas personas que no tienen ese deber especial. Y ahí viene el problema en cuanto a la imputación de, de lo que se denomina el intraneus y el extraneus, ¿no? Esto, por ejemplo, en Perú tiene mucha relevancia para los delitos contra la administración pública, ¿no? Nosotros tenemos mucho problema con los delitos contra la administración pública. Tenemos problemas con el plazo de prescripción, que nuestro Código Penal dice duplicidad del plazo de prescripción. El artículo 80, si uno revisa el Código Penal peruano, dice duplicidad del plazo de prescripción, se le duplica. O sea, la política criminal está enrumbando contra estos delitos, pero también contrariamente en la Constitución, en el artículo 41, tenemos que es imprescriptible, ¿no? Y también dice que se duplica no solo para el intráneo, sino para el extráneo. Y no están aplicándolo, ¿no? La judicatura, el Ministerio Público no lo aplica. Y también dice que es imprescriptible. Lo que pasa es que nuestro legislador ha dicho que es imprescriptible cuando los delitos son graves. Ahora, cuando es grave, ese es el otro problema. Lo ha dejado ahí pendiente. Bueno, entonces, ¿cómo se imputa, no? Se indica que dentro del dominio del hecho hay dos teorías, ¿no? La teoría de la ruptura y la teoría de la unidad del título de imputación, ¿no? La teoría de la unidad de la unidad del título de imputación es la que está prevista expresamente en el artículo 25, último párrafo del Código Penal peruano. Eh, Esta teoría lo que busca es respetar el principio de accesoriedad, ¿no? Se dice, por ejemplo, el sujeto el funcionario público competente que tiene bajo su administración los caudales públicos, se sirve de un extraño, ¿no? O sea, de la esposa, o del esposo, o del amigo, extraños para cometer el delito. El problema está cómo se termina imputando. Y esta teoría de la unidad del título de imputación dice hay que respetar el principio de accesoriedad. O sea, debe ser unidad, ¿no? Por el mismo título de imputación. O sea, por eso dice unidad, ¿no? Se va a responder por peculado. La unidad, por el peculado. Ahora, siempre, ambas teorías no discuten en quién va a ser autor, que siempre va a ser autor quien tiene el deber. La discusión está cómo responde el extraneus o aquel sujeto que no tiene ese deber. Ahora, la unidad del título de imputación dice autor, va a ser obviamente el sujeto que tiene bajo su administración, custodia, los caudales y efectos del Estado, ese va a ser autor, y el otro no puede ser autor porque no tiene el deber especial, pero va a ser cómplice, ¿no? Y termina respondiendo como cómplice. Ahora, en la ruptura, en Perú se basan en el artículo 26, indican, ya no hay muchos seguidores de esta teoría, pero en su momento había varios seguidores. Y tenemos varias jurisprudencias sobre la ruptura del título de imputación. La ruptura del título de imputación indicaba, según ellos, se fundamentaba en el artículo 26. Nosotros en el artículo 26 tenemos la incomunicabilidad de las circunstancias personales de un sujeto. Es decir, las circunstancias personales que tiene un sujeto no le puedo comunicar a otro. Y ellos indicaban que eso representaba la teoría de la ruptura de imputación en el sentido que
el extraneus no puede responder por el mismo delito, porque el deber que tiene el intraneus no le puede comunicar. Hay una incomunicabilidad de condiciones personales o de circunstancias personales que tiene el sujeto. Entonces, como no le puede comunicar, lo que tiene que hacer es responder por un hecho o responder por otra figura delictiva. Entonces, ruptura, por eso dice rompe la imputación, ¿no? Dice, no, acá no hay principio de accesoriedad, ¿no? Acá se rompe la imputación, el funcionario competente termina respondiendo como autor de peculado en este caso, y, y se rompe para el otro, tiene que buscar una figura común. Va a terminar siendo autor de un delito común. Y tiene que buscar, y sería un hurto, ¿no? Terminaré siendo autor de un hurto. Ahora, el problema de esta teoría está en que entre quienes hay algunos que diferencian entre delitos de infracción de deber propio e impropio. Entre los que hablan de delitos de infracción de deber propio, ahí va a estar el problema. No, no hay mucho problema en lo que se denomina el peculado como delito de infracción de deber impropio, en el sentido que la calidad del sujeto solo agrava, pero tiene sobre la base un delito común. En cambio, en el propio, la calidad del sujeto, la calidad especial del sujeto fundamenta el injusto, como por ejemplo el prevaricato, ¿no? O otro, nosotros hemos tenido un caso, que es una casación, ¿sí? Una casación, cuando la Suprema en enriquecimiento ilícito se indicó que es un delito especial o delito de infracción de deber, como dice propio, que era de una funcionaria pública que a quien se valió del esposo también, ¿no? El esposo no era funcionario público, era un extraño. Y la imputación decía, aplicaba ruptura, ¿no? Ruptura en el sentido de si la funcionaria pública responde como autora de enriquecimiento ilícito. Bueno, entonces la imputación contra el extraño es autor también, pero de un delito común. Ahora, ¿cuál es el delito común? No hay delito común. No tiene como base un delito común. Entonces, se terminó diciendo que en el enriquecimiento ilícito la participación es impune. Porque la ruptura de imputación tiene problemas en los denominados delitos de infracción de deber propios. En los impropios no hay problema porque hay una base común. Y es por eso que la teoría de los delitos de infracción de deber, en sentido estricto, ¿no? Jacobs, me parece que lo que indica Jacobs se parece al sistema unitario de la unidad de imputación, ¿no? Porque Jacobs en este sentido dice, eh, todos tienen todos tienen un deber de organización, ¿no? Si bien hay ciertos sujetos que tienen un deber tienen un deber institucional, padre, funcionario público, pero hay sujetos, pero todos tienen un deber de organización, ¿no? Es decir, que el sujeto que tiene el deber siempre termina siendo autor y el otro termina respondiendo también por ese delito, ¿no? Pero no puede ser autor, terminará siendo cómplice también. Creo que hemos llegado al final, creo que sí, ya, y acá hay, es que es inabarcable la jurisprudencia, es un montón de jurisprudencia. Con ese tratado de abarcar todo, y no sé si hay algunas preguntas, pero hay mucha jurisprudencia aquí, es inabarcable la jurisprudencia en muy poco, en un poco tiempo. Y les agradezco, no sé si hay alguna pregunta o la realidad de su país, sería interesante. En todo caso, de no haber preguntas, quedando todo claro, gracias nuevamente, doctor, por su ponencia. Eh, Quería, por favor, darle un reconocimiento que el equipo de Proyecto 024 ha preparado para usted. Voy a compartir pantalla, doctor. Sí podría, por favor, dejar de compartir para... Ay, ay. Sí.
Es que estaba leyendo los mensajes, son interesantes. El doctor Sí, es interesante. José López Hurtado dice que es muy importante el aporte del profesor de ciencia. Creo que tiene un libro el doctor. Ok. Dejo de compartir, perdón. Ya. No se ve aún. Se ve la proyección de un video. Ahorita no se ve. En Perú, ¿eh? Bueno, doctor, ese ha sido un pequeño reconocimiento de la gran ponencia que ha tenido el día de hoy y con participantes de varios países que han venido a escuchar parte de su conocimiento. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los participantes e invitarlos a nuestra 22ª conferencia magistral, en el que ya están disponibles el link de enlace para que puedan inscribirse y a la vez nuestra página de Facebook. Que el día de mañana estará la ponencia en nuestra página de YouTube para que puedan visualizarla cuando ustedes lo deseen. De todas maneras, muchísimas gracias nuevamente y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por todo. A usted, doctor. Buenas noches a todos. Doctor Carrión, de Colombia, muchas felicitaciones por su excelente ponencia. Sí, efectivamente, yo tengo algunos libros. Espero que podamos hablar después, doctor Carrión. Sí, Excelentes doctor. felicitaciones. Sí, doctor. Cualquier cosa me busca por redes y estamos en contacto con los que deseen. Un gran aplauso por su magnífica disertación, doctor Carrión. Muchas gracias, doctor. Cuídese mucho. Un abrazo de Colombia. Saludos, doctor. Gracias, muy amable, igualmente. Cuídense todos. Un gusto. Muchas gracias. ¿Ya? Oye, ¿cómo supieron que tenía un libro? Ya hablé con el esposo. ¿Ah?